Leyenda del Árbol del Amor, por Joaquín García Luna, narrado por Alex Pasi. Caminante, detén solo un momento tu laberíntico deambular y sígueme. Te guiaré hasta un frondoso árbol siempre verde llamado, según unos, Auralia paperifer, de origen europeo, y según otros, Symporicarpium, de origen asiático, pero al que nosotros llamamos con el nombre que le ha dado la leyenda del Árbol del Amor. Es un árbol muy especial, perteneciente a una especie sumamente rara, tanto que se dice que no hay otro ejemplar en el continente americano. Eso explica la confusión de quienes han tratado de identificarlo con alguna especie conocida. Y si algún día en país exótico te toparas con uno, te preguntarás si también encierra una singular historia de amor como la que te contará don Pepe Salas, el afable custodio del exconvento de San Agustín. En pleno centro de la ciudad de Zacatecas, a espaldas del portal de Rosales y frente al exconvento de San Agustín, encontrarás una plazoleta arbolada que otrora fuera un minúsculo jardín. En la actual plazuela de Miguel Auza, en este apacible rincón se daban cita feligreses, vendedores y aguadores, en cuya cotidiana calma provinciana la prisa no tenía lugar y sí la vida y el calor humano. Ahí, regado con el vital líquido que le sustentaba y con las lágrimas derramadas en silencio por tres seres marcados por un destino común, se encuentra el árbol que fue testigo de sus amores. En el pasado, el templo de San Agustín daba vida espiritual a este bello rincón de ensueño, propicio al atardecer para los enamorados. El aroma de exquisito incienso emanado del templo, al igual que las plegarias de los fieles, creaban una mística sensación sedante de descanso para el cuerpo y tranquilidad para el espíritu. Allá por 1850, un francés llamado Philippe Rondet, con admiración se extasiaba mirando la artística fachada del templo que, sentado en el jardín, dibujaba día a día. Este histórico dibujo es el único que se conserva del templo de San Agustín, que nos transmite un esbozo del pasado esplendor ornamental que poseyó. Bárbaramente cercenado a ciencia y paciencia de ignaro gobernante de principios de este siglo. En pleno porfiriato, ante la desesperación de un pueblo y sus dirigentes eclesiásticos, de nada sirvieron los amagos de excomunión frente a las amenazas de muerte dirigidas a presidiarios obligados a mutilar con cincel y marro la religiosa fachada. Auralia, la hermosa jovencita de leyenda que dio origen al nombre con que popularmente se conoce al árbol, vivía en una de las señoriales casas que daban marco colonial al jardín. Con la lozanía de su edad, propicia para el primer amor, su cantarina risa contagiaba la alegría de vivir a todo lo que la rodeaba. Era Juan un humilde, pero risueño y noble barretero, que aún despierto soñaba encontrar la brillante veta de plata para ofrecérsela a Auralia, a quien amaba en silencio. Mas al sentirla cerca, la conciencia de su pobreza la alejaba como la más remota estrella. Por las tardes, al salir de la mina, Juan se convertía en alegre y locuaz aguador, siempre acompañado del paciente burro al que recitaba sus improvisados versos de amor, caminando más deprisa con la dulce ilusión de contemplar a Auralia al entregarle el cristalino líquido, parte del cual era destinado de inmediato a regar las plantas del jardín, y en especial el árbol que cuidaban con esmero. La juvenil Auralia sentía a su vez nacer un entrañable cariño, más allá de la amistad, por el locuaz aguador que por su parte, día a día, se ganaba también la estimación de las familias. Más sin saberlo, Juanillo tenía un rival, que tras la etiqueta de la cortesía y modales refinados, conquistaba cada vez mayor campo en el corazón de Auralia, quien experimentaba la ruborosa turbación de sus encontrados sentimientos, ante la presencia de Pierre, aquel francés que la colmaba de atenciones. El destino había traído precisamente a su casa al francés al ocurrir la ocupación por las tropas invasoras en 1864, y por cortesía de las familias dispensaban un trato diferente al extranjero, eximiéndolo de responsabilidad por los actos de un gobierno al que debía obediencia. El francés, siempre impecable en sus modales y pulcro en el vestir, les visitaba no tanto por corresponder a la amabilidad de la familia, sino con la secreta esperanza de impresionar a Auralia, de quien se había enamorado. Con el permiso de los padres, solían sentarse bajo la sombra del árbol que Auralia regaba y cuidaba. Entonces, la joven dejaba volar su imaginación al escuchar la descripción que de su patria le hacía Pierre. Juanillo sufría en silencio al contemplarlos juntos.
incapaz de hacer nada para evitarlo, y al comprender la fatalidad de las barreras sociales que lo separaban de su amor, soñando siempre con encontrar la veta de plata que le ayudaría a realizar sus sueños. Trabajaba duro en minas abandonadas, soportando la fatiga. Al final de la jornada, el agua de las minas limpiaba el polvo que cubría su piel, haciendo huir el cansancio, para dirigirse con su fiel burrito a llenar sus botes del agua de la fuente y repartirla a las familias con quienes se había marchantado, cuidando de dejar al final la casa de Oralia para disponer de un poco más de tiempo en su compañía. La simpatía del humilde enamorado hacía que Oralia lo esperara con impaciencia para que le ayudara a regar su árbol, como ya se había hecho costumbre. Al hacerlo, su regocijo se manifestaba en el lenguaje secreto de los enamorados. El árbol lo sabía, y el susurro de sus hojas se confundía con el rumor de las risas de los jóvenes, mientras su follaje se inclinaba en un intento de protegerlos de miradas indiscretas. Dolía el corazón a Oralia cuando una tarde se encaminó hacia el templo. Postrada ante el altar, lloró en silencio al comparar dos mundos tan opuestos. Su plegaria imploraba ayuda para tomar la decisión acertada en tan cruel dilema sentimental. Al salir del templo y dirigirse a su casa sin haber logrado adoptar una resolución, se sentó en silencio bajo el árbol y el llanto volvió a sus ojos. Su angustia provocaba la alteración del ritmo de los latidos de su corazón, cuando en su regazo cayó suavemente un racimo de cristalinas lágrimas que conmovido el árbol le ofrecía como amigo amoroso en su desconsuelo, y al contacto de sus tiernas manos, las lágrimas del árbol se convirtieron en un tupido racimo de blancas flores. Oralia recuperó la paz junto a su árbol y encontró el valor suficiente para decidirse por su barretero, sin importarle su humilde condición. Al día siguiente, el francés se presentó puntual en la casona y con su semblante adusto informó de su próxima partida de la ciudad y del país. Otros vientos políticos flotaban en la nación, y era urgente su traslado a Francia. Se llevaba el corazón destrozado por verse obligado a abandonar el afecto que había encontrado, y la despedida le resultaba aún más amarga al saber que jamás volvería a ver a Oralia, quien lo despidió junto al árbol, ahora ya tranquila al comprender que había tomado la decisión más correcta de su vida. Mientras tanto, en la profundidad de la mina donde había cifrado sus esperanzas, Juan vislumbraba un tenue brillo, tan sutil y huidizo como la ilusión. Una corazonada hizo intuir al gambusino la veta que buscaba, y con nuevos bríos continuó excavando con su barreta la dura roca que aún se resistía a entregar al imberbe joven su argentífera savia. Al día siguiente, al llegar con el agua, Oralia lo notó más alegre y locuaz que de costumbre. No se pudo contener al verlo tan feliz, y sin pensarlo, le estampó un impetuoso beso junto al árbol del amor que regaban juntos ahora entre risas. Juan ni de su rica veta de plata se acordó, y olvidó completamente el discurso que toda la noche había ensayado. Al ver caer racimos de flores blancas del árbol, que así compartía la culminación de tan bello idilio en aquel tranquilo jardín, hoy plazuela de Miguel Auza frente al extemplo de San Agustín. Desde entonces, las parejas de enamorados consideran de buena suerte refugiarse bajo las ramas del árbol del amor, para favorecer la perduración de su romance. La aparición de un padrecito, de Luis Rodríguez Salazar, narrado por Alex Pasi. Quienes de niños vivimos en una comunidad rural, ¿cómo ambicionamos conocer las grandes ciudades para ver mucha gente, coches bonitos, casas grandotas y, sobre todo, poseer muchos juguetes? Cuando yo era pequeño no había escuelas en las rancherías, solo en las poblaciones de cierta importancia, pero las personas mayores bien sabían, por intuición o por conocimiento de causa, que saber leer y escribir es un factor indispensable en la vida. Es por esto que mi madre, con esta noble idea, nos llevó a vivir a Zacatecas, capital del estado, a mis 2 hermanos y a mí. Poco después de la toma de la ciudad en junio de 1914, procedentes de la región de Jerez, bella población y tierra de muchachas bonitas. En Zacatecas, la primera calle de Los Bolos principia a espaldas del edificio donde estuvo la cárcel de Santo Domingo. Caminando hacia el norte se llega a la segunda, y a continuación se localiza la tercera de Los Bolos, donde yo viví en una de las últimas casas. Al final, casi enfrente empieza otra calle, donde un cuartel comprendía toda la cuadra, con vista al oriente.
En la esquina sureste se distingue un local amplio con todas las características de templo, que cuando lo conocí servía de caballeriza y de cochera. A media cuadra estaba la entrada del cuartel, con un amplio zaguán a cuya izquierda una pieza se utilizaba como sala de banderas, y la del lado opuesto era ocupada por los soldados que hacían la guardia. Más adelante se encontraba un patio circundado por bellos arcos estilo colonial, que daban lugar a unos magníficos corredores, alrededor de los cuales varias piezas estaban destinadas para oficinas o almacén. En la parte central del fondo del patio, una escalera conducía al segundo piso, con grandes salones ocupados por los soldados detrás. Ventanas protegidas por fuertes rejas daban a la calle del seminario, donde casi todas las casas eran habitadas por familias de los soldados. En la esquina sureste de esa calle principia una calzada empedrada como de 100 metros de longitud, que termina en una amplia explanada que se aprovechaba como estacionamiento para la magnífica mansión que se levantaba al fondo, hacia el lado poniente en las faldas del Cerro del Grillo y conocida por la Filarmónica. El panorama que presentaba este rumbo de la ciudad era triste y desolador. Por todas partes se veían casas en ruinas, en parte por la acción del tiempo, pero principalmente por los daños causados a la ciudad durante las batallas de que fue teatro. Así que las casas en arrendamiento eran difíciles de conseguir, sobre todo en los alrededores del cuartel, donde las familias de los soldados procuraban ubicarse, por lo que algunas veces se acomodaban 2 o 3 familias en un cuarto. El lugar habitual de mis juegos con otros niños era la parte posterior del cuartel, casi frente a la reja que da acceso a la Filarmónica. Nuestras diversiones eran las canicas, el trompo, el valero, pero principalmente íbamos por conveniencia. A través de las rejas asomaba de vez en cuando algún soldado y gritaba: «¡Chamaco! Vaya a tal dirección y dígale a la señora fulana que no voy a salir, que me traiga de comer». O bien: «Vaya y dígale a la señora sultana que me mande los zapatos cafés porque tengo revista». Algunos solicitaban tal o cual prenda de su ropa, otros más querían una botella de tequila que vendían a 2 cuadras en la tienda El Vaivén de don Jesús Fernández. También nos pedían que les trajéramos un paquete de Juanita, marihuana, que en aquellos tiempos no era mercancía prohibida. A distancia de unos 100 metros había una tiendita de una mujer ya de edad, chaparra, gordita, de facciones vulgares, a quien le decían la jueza, apodo del que nunca supe el origen. Vendía dulces, pan, chicles, galletas, cigarros, pero sobre todo la mentada Juanita a todo el que quisiera comprarla. Envuelta en papel de estraza, los jefes militares prohibían tanto que se bebieran licores como que se fumara marihuana en el cuartel, y así castigaban severamente al que sorprendían consumiendo especialmente esta. Por cada mandado nos daban 5, 10 y aún 20 centavos, por lo que llegábamos hasta reunir hasta 1 peso, que en aquellos días ya era mucho dinero. Con 1 centavo comprábamos muchas golosinas. Para no llamar la atención, nunca íbamos juntos, sino que nos turnábamos. Volviendo a la calle del seminario donde jugábamos, en la acera poniente y en la primera casa de sur a norte vivía una señora ya grande llamada Mariquita, quien atendía a su hijo Daniel, soldado muy joven todavía. Es posible que ni siquiera hubiera cumplido los 18 años. En la segunda casa de la misma calle vivía un matrimonio. Leonila se llamaba la señora. El señor era soldado y respondía al nombre de Federico. Tenían una niña como de 10 a 12 años llamada Elena, de aspecto agradable y vivaracha. Como nos reuníamos frente a sus casas, habíamos hecho amistad con esas familias y con frecuencia la niña se juntaba con nosotros para jugar, ya fuera frente a su casa o en el patio interior. Uno de esos días me acompañaba un amigo del barrio de nombre Remigio. Jugábamos dentro de la casa, que tenía una barda caída contigua a la casa vecina, con adobes de unos 60 centímetros de longitud dispuestos de manera que formaban una escalera ancha, que nos servía para subir a la azotea. Esta vez subía Elenita corriendo. Yo la seguía como a 2 metros de distancia y tras de mí venía Remigio. La niña había subido más o menos 1 metro cuando de improviso, sin que nadie la tocara, como que chocó con algo que no vimos. La niña cayó al suelo, donde se quejaba y se retorcía. En eso salió doña Leonila, y al ver a su hija en tal estado se volvió un energúmeno, insultándonos porque creyó que nosotros la habíamos tirado. Estábamos tan asustados que no acertábamos a decir algo como excusa. Hasta que pasados unos minutos que nos parecieron siglos, la niña se calmó y pudo hablar.
Entonces le explicó a la mamá que nosotros ni siquiera la habíamos tocado, que al subir por la escalera había chocado con un curro, quien la había hecho caer al suelo. Hecha la aclaración por la niña, la madre se calmó, abrazó a su hija y se la llevó al interior de la casa. En cuanto a nosotros, salimos corriendo. Al parecer, Elenita no sufría alucinaciones para pensar que algo de eso había provocado aquel inesperado y funesto suceso. A partir del día siguiente, cada 24 horas al marcar el reloj las 12 del día, Elenita veía aquel fantasma. Se desmayaba como la vez anterior y escuchaba que le decía que en el patio de la casa ocupada por doña Mariquita estaban enterrados varios objetos religiosos, entre ellos un cáliz y también un cantarito de barro con 600 de aquellos buenos pesos. Pedía que los objetos religiosos se entregaran a un sacerdote en cualquier templo, aclarando que se podían quedar con el dinero, y explicaba que donde era el cuartel anteriormente hubo un seminario, que en tiempos de revolución el gobierno se los había quitado y él había quedado encargado del local. Pero cierto día, por sorpresa, llegaron los soldados a ocuparlo, sin darle tiempo de salvar más que lo que escondió en la citada casa. En cierta ocasión, a la hora en que el curro visitaba a la niña, estaban presentes doña Leonila y su marido en el momento que Elenita dijo «¡Ahí viene!» y se desmayó. La mamá desató una retahíla de maldiciones y don Federico, haciendo gala de su florido vocabulario, volcó una carretada de recuerdos para la mamá y toda la ascendencia del padrecito. Cuando la niña pudo hablar, dijo que el interpelado pedía que por favor no lo insultaran así, que él cumplía un mandato superior, que era un alma en pena, que le hicieran la caridad de atender a lo que les pedía y no los volvería a molestar. Así pasaban los días en que esas escenas cotidianas se repetían. Transcurriendo alrededor de un mes, Elenita presentaba un aspecto deplorable, carente de apetito. Su salud se había quebrantado notablemente. Se veía triste, pálida, ya solo quería estar acostada. Hasta que un feliz día, al marcar el reloj de catedral las 12 y resonar en toda la ciudad, la campana mayor anunciando el mediodía, estaba la niña temblorosa esperando su visita. Pero ¿cuál sería su sorpresa cuando el curro no se presentó? Hasta se pensó que el reloj se había adelantado, o el que echaba a vuelo la campana se habría equivocado. Lo cierto es que la niña no lo vio ya jamás. Pero al día siguiente su vecina, doña Mariquita, en cuya casa se decía que estaban enterradas las cosas, vio al padrecito, quien le expuso lo mismo que a la niña, escena que se repitió por algunos días. Doña Mariquita no era ajena a lo que le había pasado a Elenita. Hasta sabía más o menos dónde se localizaban las cosas ahí guardadas. 3 días después llegué como a las 5 de la tarde a la citada casa, y me sorprendió ver en el patio a un grupo de unas 8 personas, entre ellas una mujer sentada en una silla con los ojos vendados. Se decía que eran espiritistas y que la mujer era la médium y tenía el don de comunicarse con el alma en pena, pero ya no vi más porque me corrieron, al igual que a otros muchachos. Entre los presentes reconocí a un vecino que vivía a 3 puertas más allá de nuestra casa, Enrique Bañuelos, hijo de una comadre de mi mamá que respondía al nombre de Marcela Pérez. Enrique era un poco mayor que yo, pero llevábamos muy buena amistad, por lo que al día siguiente le pregunté si habían sacado algo, contestándome que sí, y me describió las cosas que ya sabíamos que existían en ese lugar. Aunque insistí varias veces, no logré averiguar más sobre el asunto con los vecinos, pues solo respondían con evasivas cuando les preguntaba. A los pocos días cambiaron a don Federico, papá de Elenita, a prestar sus servicios a uno de los municipios del estado, a donde se fue a vivir, por lo que no volví a saber de aquella familia. Así llegamos al final de este relato de la aparición del padrecito.